Sección de salud y bueno, yo tengo una pregunta para hacer a toda la audiencia en este momento y es que ¿le ha pasado alguna vez que ha ido al médico y el doctor le dice, ¿sabe qué? Vamos a tener que hacer una biopsia. De repente el cuerpo se estresa, la mente peor y uno se pone a pensar en mil cosas. Una biopsia, ¿esto qué significa? ¿Tengo algo malo? ¿No? ¿Y qué será? ¿Y cómo va a ser todo ese procedimiento? Bueno, para quitarnos toda esa nube de pensamientos catastróficos que podemos llegar a generar cuando nos dice el doctor hay que hacer una biopsia, para eso está aquí el doctor Oriol Olivera con nosotros, justamente para aclararnos, tranquilizarnos y decirnos que, tranquilo, no todo está tan mal. Bienvenido, Doc. Gracias. Gustazo. Gracias por la invitación y por estar con tu auditorio. Y si vamos a hablar de un tema que aterroriza a cualquier ser humano. Sí. Todos tenemos cancerofobia, o sea, todos tenemos terror a tener cáncer. Es verdad. Y cuando hablamos de biopsia, lo asociamos lamentablemente a la palabra cáncer, cuando en realidad no es así. Yo no quise decirlo en mi introducción porque, bueno, puede ser un poco agresivo, claro. pero sí. Sí es cierto, lo único sí que es cierto. piensa uno, ¿no? Sí es cierto. Lo primero que uno piensa, de hecho, pacientes que llegan, enviadas por otros médicos que llegan a donde estamos para realizar una biopsia, desde que entran, tú lo ves la angustia en la cara. Y no necesariamente todas las biopsias significan que vamos a tener un cáncer. Claro. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, no solo se utilizan las biopsias para diagnosticar cáncer, como vamos a ver en el transcurso del programa. Claro. ¿Qué tipo de biopsia? Vamos a hablar primero de qué tipo de biopsia. Un médico te puede decir, te voy a hacer una biopsia incisional. ¿Qué cosa es una biopsia incisional? Es a través de un bisturí, te hacen una incisión sobre el tumor, toman un pedacito, te dan algún puntito, y eso se manda, se guarda en un frasco en formol al 10% y se envía al patólogo. Por supuesto, todas las biopsias o la gran mayoría de las biopsias se hacen de forma ambulatoria, por lo menos la de ginecología, que es de las que vamos a hablar, se hacen de manera ambulatoria, todas, o sea, uno va a hacer proceder y la paciente se va a su casa. Doc, ¿y esto que menciona es cuando el tumor es visible? Cuando el tumor es palpable. Palpable. Cuando el tumor es palpable, pues nosotros vamos a hacer una biopsia incisional. También podemos hacer una biopsia excisional, o sea, excisional. Que esta es, abarcamos todo el tumor, lo sacamos y lo mandamos al patólogo. Que este estudio, con el patólogo hay dos formas de hacerlo. En frío, o sea, uno lo manda, lo guarda en formol al 10% y después en unos días nosotros tenemos la respuesta por parte del laboratorio. O también se puede hacer en el transcurso de una cirugía. Estamos en el salón y en el mismo salón está el patólogo y nosotros le damos esta pieza y él nos va a decir si es benigna o es maligna, porque la conducta es diferente en un caso y en el otro. Okay. Y entonces a esto se llama corte por congelación. O sea, esta pieza se congela para poderle dar unos cortes y el patólogo poderlo ver al microscopio. Ya. Este es otro tipo de biopsia. Está la biopsia por trucut o aguja gruesa, que es una biopsia que nos permite, a través de un instrumento, también previo palpar nosotros un tumor, llegar a él con esta aguja y nosotros obtener un cilindro de tejido. Generalmente esto se hace mucho en la glándula mamaria. Obtenemos un cilindro de tejido, lo mandamos al patólogo y él nos va entonces a decir que también lo guardamos en formol al 10%. Y existe la biopsia por aspiración con aguja fina también, que esto obtenemos a través de una presión negativa células de un tumor que puede ser palpable o no, porque podemos con la aguja fina hacerlo a través de una guía ultrasonográfica. O sea, con un ultrasonido llegamos a esta lesión, aspiramos, extendemos en una laminilla las células que fijamos con un fijador y lo mandamos al patólogo. Ya. ¿Hay diferencia entre la aguja fina y la aguja gruesa? Sí. La aguja gruesa nosotros tenemos un tejido, un cilindro de tejido, por tanto el patólogo va a disponer de más tejido para poder analizar. En el caso de la aspiración con aguja fina, como es una célula, son células que se proyectan encima de un portaobjeto, puede que a veces sean deficientes la cantidad de células que le lleguen al patólogo. Ese es el inconveniente que tenemos con este proceder. Pero ambos muy útiles, que nos dan diagnósticos tremendos.
O sea, los que necesitamos saber. Claro. Existe la biopsia, por ejemplo, vamos a hablar... Déjeme rápidamente hacer Sí. un paréntesis para hacer una preguntita. Claro, con claro, esto. claro. Porque, por ejemplo, si a mí como paciente me pregunta, bueno, o me dice, no, hay que hacer una biopsia, yo le podría decir, bueno, pues de aguja fina prefiero a lo grueso. Pero ¿hay algún tipo de determinante Sí. que a lo mejor ustedes como médicos... Es que esa decisión por lo general la tomamos nosotros, Claro. no la paciente. Claro. Nosotros ya le decimos a la paciente, te vamos a hacer una biopsia Trucut. Cuando el tumor es palpable, preferimos hacer una biopsia Trucut por la razón que te decía. Obtenemos un cilindro de tejido que nos permite o le permite al patólogo darnos un diagnóstico más certero. Cuando si hay que hacerlo bajo visión ultrasonográfica o es más pequeña la lesión que sabemos que la aguja Trucut la puede atravesar o no puede, nosotros no podemos obtener un buen tejido, pues preferimos hacerlo con aguja fina y llegar precisamente al lugar. Eso es la diferencia, la establecemos nosotros. O sea, no damos la opción de que tú puedas Elegir, seleccionar claro, o elegir. claro. También tenemos, cuando hablamos del tracto genital inferior, tenemos las biopsias que se hacen tanto en la vulva, en la vagina, como en el cervix. Y para eso nosotros nos auxiliamos primero de un espéculum que nos permite abrir la vagina y por supuesto utilizamos en todos los casos anestesia local. Porque es algo que quiero decir, las biopsias no hay que sufrirlas. Estamos en el siglo XXI. No hay nada de lo que yo he mencionado hasta ahora produce dolor. Eso es Qué bueno importante que lo diga, porque yo decirlo. me imaginaba ya un por dolor eso. así. Ese era el objetivo también de Qué este bien, programa. qué bien. Que la gente no vayan a realizarse una biopsia con temor. Vuelvo a decir, entonces nosotros, por ejemplo, en el cuello de la matriz, lo primero que hacemos después de ampliar, o sea, tener la visualización, aplicamos una solución. Dos tipos de soluciones, o aplicamos ácido acético o solución de Lugol. Y esto nos permite localizar dónde está la lesión y a través de un colposcopio, que no es más, vamos a pensarlo así para que entiendan, como un microscopio amplio o grande que nos permite ver, amplificar el tipo de lesión que tiene esta paciente, por ejemplo, en el cuello, y nosotros con una pinza especial tomamos o ponchamos este cuello previa anestesia y esto también lo conservamos en formol al 10%. Posteriormente utilizamos alguna sustancia cauterizante Claro, para evitar el sangrado, porque la única complicación que puede haber aquí es un sangrado. Ya. No puede haber otra complicación en la biopsia de cervix. Y por supuesto en unos días nosotros tenemos la respuesta si puede haber una lesión premaligna, una lesión maligna o sencillamente no tener ninguna lesión. Qué bueno que está ya tocando el tema de estas biopsias que se hacen a nivel cervix, porque bueno, hay algunas preguntas Claro, de la de audiencia. cervix, que es lo mismo, perdóname que Sí, te sí, interrumpa, sí. es el mismo proceder para cervix, para vulva y para vagina. Ok, qué bueno que Con lo esta menciona, sustancia, porque, sí. porque aquí ya nos llegan preguntitas relacionadas Ajá. y está bueno por ahí responderlas. Dice así, saludos desde Guanajuato, mi nombre es Karina. Pregunta para el doctor, ¿por qué algunos ginecólogos hacen biopsias cervicuterino y otras no? En mi caso, yo he tenido esos dos casos, gracias a Dios estoy bien y felicidades por esos temas. Gracias. Karina, todo ginecólogo debe estar preparado para realizar cualquier tipo de biopsia, porque una de las cosas que más nos enseñan durante nuestra profesión o nuestra formación académica es precisamente poder llegar a diagnosticar cualquier lesión, ya sea premaligna o maligna, y hay una sola forma de hacerlo, es a través de una biopsia. Y quiero aclarar, y no solo a Karina, sino a todo el auditorio, que ningún médico le puede dar un diagnóstico de cáncer si este diagnóstico no está realizado con una biopsia. Ni con citología, ni con un colposcopio a simple vista, nadie le puede decir, usted tiene un cáncer. Por más experiencia que tengamos, tiene que ser a través de una biopsia confirmativa del patólogo que nosotros podamos dar esta noticia. Porque a veces no, es que me dijeron que tengo un cáncer. Incluso dos palabras como, esto parece ser un cáncer. Error craso. No lo acepten nunca. Nada parece. En medicina es una ciencia y la ciencia se basa en evidencia. Claro. Y entonces hay que tener evidencia y la evidencia la da siempre el estudio del tejido. Histológico en este caso, la biopsia. Y voy a hablar de otra biopsia, que es la biopsia de endometrio. Ya el endometrio, que es la capa más interna que cubre al útero, aquí pueden salir o pólipos, o puede haber una hiperplasia de endometrio, una hiperplasia que puede ser atípica o una cáncer de endometrio.
Y cuando esto ocurre, nosotros tenemos que recurrir a una biopsia. ¿Cómo podemos hacer esta biopsia? A través de una cánula o pipeta, nosotros que la colocamos, igual aspiramos y obtenemos este tejido endometrial. La otra forma de realizarlo es a través de una visión directa. A través de una endoscopía, vemos toda la cavidad uterina y entonces por vía directa vamos con una pinza especial y tomamos la biopsia específicamente del lugar donde nosotros estamos visualizando dónde está la lesión. Y esto también, y la biopsia de endometrio no solo sirve para descartar cáncer de endometrio, hay infertilidad, por ejemplo, en el día 24 del ciclo, en muchas pacientes infértiles nosotros obtenemos una muestra de endometrio para ver cómo está ese endometrio, para poder esperar el embrión que se va a depositar en él. Porque acuérdense que este endometrio después se convierte en placenta. Entonces, muy importante, pero muy importante también, en infertilidad, realizar este tipo de biopsia. Por eso les decía al inicio, en la introducción, que no siempre es para ver lesiones premalignas, malignas, que hay muchas otras utilidades que puede tener la biopsia. Y de hecho hay varias preguntas relacionadas a eso último que acaba de mencionar, ¿no? Y por ejemplo, Azuri pregunta, si tenemos una bolita de grasa en cualquier parte del cuerpo, ¿es necesario hacer una biopsia? Mire, cualquier tumor que nos despierte duda, siempre hay que hacer una biopsia. Hay bolitas de grasa, como dice, ¿cómo se llama? Azuri. Azuri, que uno sabe que es un lipoma, o sea, es grasa, uno está convencido que es un lipoma y no es necesario realizar biopsia. No a todo le realizamos biopsia. Es solamente en el caso de que tengamos, acuérdense que los estudios complementarios es para uno evacuar una duda. Si tenemos una duda diagnóstica, realizamos la biopsia. Si no tenemos duda diagnóstica y estamos convencidos absolutamente que la paciente lo que porta es un lipoma, en este caso no realizamos la biopsia. Y complementando la pregunta que hizo Azuri, Raúl dice si en los genitales pueden salir bolitas de grasa y si ahí también se hace biopsia. En los genitales, me refiero a los genitales masculinos. Masculinos sí. Cualquier lesión en genitales masculinos, ante la menor duda, es preferible realizar biopsia. ¿Por qué? Porque el cáncer de pene es muy agresivo. Entonces sí, si hay una duda, si estamos convencidos que esta es grasa, como dije anteriormente, si es un lipoma, es una bolita de grasa como tal, no es necesario biopsiarla. Es muy raro que exista un lipoma o una bolita de grasa en genitales masculinos. Es muy raro. Por tanto, ante la menor duda, Raúl, que le hagan una biopsia. Y también, Doc, siento que habría que especificar bien para que quede bien claro y no como una nebulosa qué parte componen los genitales, porque yo sí he sabido de casos que a lo mejor en la ingle salen bolitas de grasa, pero no. No, y déjenme decirle, la biopsia por aspiración con aguja fina, tanto para la ingle, cuando hay ganglios que a nosotros nos dan dudas, o la región axilar, ahí nosotros podemos hacer a estos ganglios una biopsia por aspiración con aguja fina y vamos a tener, hemos hecho diagnósticos increíbles a través de la aspiración de aguja fina de los ganglios linfáticos, tanto de región inguinal como de región axilar. Y las biopsias, tanto del pene como del glande, como de los testículos, de todo se puede realizar. Incluso, yo no soy urólogo, pero a veces salen tumores en los testículos que hay que realizar biopsia de los mismos. Claro. Y bueno, esta preguntita dice, cuando es cáncer, ¿esta grasa tiene algún color? No precisamente. A ver, la apreciación visual, reitero, no es para hacer diagnóstico. No se guíen. Los tumores pueden variar de color. Si un tumor se necrosa, va a ser oscuro. O sea, si pierde vascularidad, va a ser oscuro. Si tiene mucha vascularidad, va a estar más rosado. O sea, el color tiene que ver más con la irrigación, con las características propias del tumor. Y algo que quiero decir que muchas pacientes sí me han dicho, tienen la duda. Venga acá y si me hago una biopsia no corro el riesgo de que se me riegue el cáncer. Eso es una pregunta muy frecuente y lo tengo que decir al aire. Jamás, ninguna de las biopsias que nosotros, jamás, ninguna de las que realizamos, no solo los ginecólogos, ningún oncólogo, ningún cirujano, ninguna biopsia jamás va a hacer que se riegue o se disemine un tumor. Claro, muchas veces las pacientes llegan en estadio 3, 4 y ya cuando hacemos una biopsia, lo que le queda de vida
lamentablemente es muy poco y entonces tal vez puedan asociar el hecho de la biopsia al terminar esta forma de terminación infeliz que pueda ocurrir, pero es producto al estadio avanzado con que estamos realizando la biopsia. Pero jamás una biopsia va a hacer que se disemine un tumor. Totalmente. Yo creo que estaría bueno incluso con alguna dermatóloga, ya que hay mucho duda sobre la bolita de grasa, a lo mejor y ahí podría complementar. Yo creo que sí, podemos incluso una dermatóloga que nos ayude. Podemos mandar una dermatóloga de AMECAE para que hable de las biopsias de piel, que sí son muy necesarias también. Acuérdense que los lunares o los tumores de la piel, los tumores vasocelulares, que son muy agresivos, hay que saberlos diferenciar, pero siempre hay que hacerlo a través de una biopsia. Totalmente. Gracias, Doc. A ti por la invitación y a tu auditorio. Espero que hayan aclarado las dudas. Muchas dudas claras, a mí me quedó, más claro. ¿Te quedó en el bien? agua. Muy bien Esperemos explicado. lo mismo para el auditorio. Estoy segura que sí, Doc, y de todas formas, cualquier otra duda o pregunta lo pueden hacer directamente a través de las redes sociales de AMECAE y ahí pues preguntar de acuerdo a la especialidad que uno necesite esa información, será recomendado. Claro que sí. Muchas gracias, Doc, nuevamente. A ti. Y hacemos una pausita chiquitita, continuando con más aquí en Alégrate.